En Romanos capítulo 6, estas enseñanzas son descuidadas y por eso es que no tenemos la visión correcta. ¿Qué pues diremos? Pablo dice, ¿permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Pero ¿cuál es la respuesta de Pablo? Mucha gente usa este versículo para ir en contra de las enseñanzas de gracia, pero no continúan leyendo el versículo 2. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? De ninguna manera, porque los que hemos muerto tiempo pasado al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Ahora escucha, la gente del mundo está muertos en pecado. Nosotros, los creyentes, estamos muertos al pecado. Hay una diferencia. Érase una vez que estábamos muertos en pecados. Amén. Creíamos en Cristo y luego Él nos vivificó de los muertos. Aleluya. Ahora estamos muertos al pecado y aprendimos que ya no somos como los hijos de Israel al otro lado del Mar Rojo, mirando con miedo y temor a los ejércitos de Faraón que se acercan, temiendo ser asesinados en cualquier momento porque todavía ven a sus enemigos vivos. Pero no, ya no estamos allí. En realidad estamos al otro lado del Mar Rojo, donde vemos a todos los enemigos que no hace mucho tiempo les temíamos, que estaban tan vivos, ¿cierto? Pero ahora están muertos. Todos ellos son cadáveres. Amén. A la orilla del mar. Entonces, el Mar Rojo habla de la cruz de Jesucristo. Y yo creo que esa es la imagen de Romanos 6, de que estamos muertos con Cristo y resucitamos con Cristo al otro lado de la muerte. Aleluya. La Biblia dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ¿verdad? Habiendo resucitado de entre los muertos, Él no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió al pecado. ¿Qué? De una vez para siempre. En cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre. No se puede repetir. Ahora, estás a punto de ver que Dios quiere que te consideres de la misma manera que Cristo murió al pecado. Y sin embargo, tenemos una enseñanza que nos dice que cada día necesitamos morir al pecado. En el momento en que dices que necesitamos morir al pecado, estás diciendo que el pecado todavía está vivo en tu vida. El pecado todavía está vivo en tu carne. Tu carne todavía está viva. No, la Biblia dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, está hecho, está muerto, y debemos considerarlo muerto de la misma manera que Cristo resucitado de entre los muertos, ¿cierto? No muere más. Murió al pecado de una vez por todas. Así también de la misma manera, considérate a ti mismo muerto al pecado de una vez por todas. Por lo que el versículo siguiente dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que es todo en uno. ¿Sabes? Cuando Jesús murió al pecado de una vez por todas, ¿dónde sucedió eso? En la cruz. Morimos con Él al pecado de una vez por todas. Cuando Dios levantó a Jesús de los muertos para nunca más morir, tú y yo fuimos resucitados en Él. Amén. En la vida de resurrección, al otro lado de la tumba. Amén. Entonces, ¿dónde están todos nuestros pecados? Desaparecidos. Desaparecidos para siempre. Alabado sea el Señor. A Dios sea la gloria. ¿Dónde está nuestro viejo Adán? Al que le gusta pecar, al que le agrada pecar, al que siempre es rebelde, al que te da todos esos problemas en la vida. Desaparecido, completamente desaparecido, crucificado con Cristo, inexistente. Así que el que resucitó de entre los muertos es un hombre nuevo. Aleluya. La Biblia dice, considérense muertos para el pecado. Moriste para el pecado de una vez por todas en Cristo cuando Cristo murió para el pecado de una vez por todas. Entonces, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, tú resucitaste con Él. ¡Aleluya! ¿Sabes que esto es verdad porque estás en Cristo? Dios te identifica, hijo de Dios, en Cristo. Ahora, la razón por la que estoy compartiendo todo esto es porque muchos de los problemas de nuestra vida matrimonial y nuestra relación con nuestros seres queridos, nuestros hijos, y todo eso es debido a las provocaciones de la carne. Esa pequeña irritabilidad en nuestras vidas, esta actitud de criticar, de buscar defectos, las zorras pequeñas, dice la Biblia, que arruinan las viñas. No son los desacuerdos grandes o las peleas que tienes, son las pequeñas críticas, es la pequeña irritabilidad. Ya sabes, siempre corrigiendo, siempre muy lento para elogiar y muy rápido para criticar. Todas las zorras pequeñas que arruinan las viñas, y aquí la viña habla de alegría. Amén, donde se produce el vino. Amén, de que Jesús convirtió el agua en vino en una boda.
Amén. Lo que destruye la viña y el vino en nuestro matrimonio son las pequeñas zorras. Son las pequeñas zorras que surgen dentro de nosotros. Esta actitud de criticar, este orgullo. No voy a pedir perdón hasta que... Siempre soy el que pide perdón. Esta cosa está surgiendo. Esto, tú sabes, incluso la lujuria puede destruir tu matrimonio. ¿Verdad? Todos ustedes lo saben. Y aunque pienses que es inofensivo, si estás viendo pornografía o lo que sea, destruirá. Destruirá porque te cambiará y cambiará la manera en que ves tu matrimonio. Así que, amigo, todas estas cosas, si solo nos damos cuenta de que Dios sabe que estas son las cosas que realmente te están deteniendo, frustrándote, amén, causando derrota tras derrota, pero ¿sabes lo que Dios ha hecho con eso? Dios lo ha crucificado, aleluya. Ese yo que no me gusta, ese yo que causa que siempre me derrote, ese yo ha sido crucificado en la cruz. Y he de considerarlo muerto. Así que cuando estas provocaciones, estas pequeñas zorras surgen, este orgullo, esta lujuria, esta ira, esta irritabilidad, esta actitud de criticar cuando surgen, ¿qué haces con ellas? Amén. ¿Orar en contra de eso? No. Cuando oras en contra de eso, escucha cuidadosamente. Estás diciendo que está vivo. Estás negando lo que Dios está diciendo. ¿Qué haces? Simplemente ignóralas. Solo di que están muertas. Amén. No actúen sobre ellas porque están muertas. ¿Y qué eres? Estás vivo con la vida de resurrección. ¿Sabes cómo Dios te ve? Como un príncipe real. Amén. Como una princesa real. Así es como defino esa clase de santidad que Dios quiere producir en nuestra vida. La santidad es en realidad lo opuesto. ¿Sabes qué es lo contrario de la santidad? No es pecado. Lee cuidadosamente las Escrituras. Todo lo que es santo está apartado. La palabra santo en realidad es ser apartado del uso común. Así que lo contrario de la santidad es en realidad lo común. Donde el mundo ve la oscuridad, amén, nos ven viviendo en luz. Eso es estar apartado. ¿De qué? De la oscuridad. Amén. Dios no solo quiere, ¿sabes? No es esta idea de que santo significa un comportamiento religioso, una actitud religiosa. ¿Por qué Dios dice que le seas fiel a tu esposa? Porque están apartados del comportamiento del mundo. Amén. Es una vida principesca. Es la vida celestial. Y ahora, si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Aleluya. Amén. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Y las cosas de arriba son cosas celestiales, cosas reales que pertenecen al Rey. Amén. Que pertenecen al reino y tú eres hijo e hija de Dios. Aleluya. Está por debajo de ti irritarte por cada cosa pequeña. De hecho, cuando dejas de irritarte por cada cosa pequeña, ¿sabes cómo te ves? Majestuoso. Amén. Amén. Vamos a seguir. Veamos Romanos 6:14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. No están bajo la ley, sino bajo la gracia. Tú no estás bajo, tú trabajando, tú ejecutando, tú haciendo, pero estás bajo la gracia de Dios. Dios está actuando en tu nombre. Dios está trabajando. Dios está haciendo. Amén. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Ahora, esta es la única vez en este pasaje que la palabra pecado es un verbo en el versículo 15. ¿Qué entonces pecaremos? Jamartano. Ahora, la única vez que el pecado es un verbo, ¿qué es un verbo? Una acción, algo que realizas, algo que haces, ¿verdad? Así que el verbo aquí nos dice que este pecado es una acción. Pero, ¿sabes que todo el capítulo 6, cuando hablan del pecado, muerto al pecado, es un sustantivo? Pecado ahí es un sustantivo, no un verbo. Este es el único lugar donde aparece en el capítulo 6 como un verbo. Todo el libro de los Romanos, jamartano, verbo, aparece 7 veces. 7 veces. Pero en todo el libro de los Romanos, el pronombre pecado, ¿sabes cuántas veces aparece? 43 veces. Así que juntándolas, la palabra pecado aparece 50 veces. ¿No es como el número del jubileo declarar la libertad del pecado, nuestra emancipación? Amén. Nuestra declaración de libertad del pecado, aleluya, que aparece 50 veces en el libro de los Romanos. En el original encontrarás que el pecado, el cual aparece como sustantivo en el libro de los Romanos 43 veces, aparece como un verbo 7 veces. Y aquí, en el capítulo 6, solo aparece una vez en este versículo. Entonces, ¿qué?
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Ahora fíjate, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, ahora fíjate que hay como una persona a la que te presentas? ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, y por cierto, esta obediencia es también el sustantivo, no el verbo, la obediencia, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Ahora permítanme detenerme aquí y decir esto. Justo ahora hablamos de estar muertos al pecado, el mismo capítulo de estar muertos. Voy en orden. Estar muerto al pecado y vivo para Dios. Solo entonces, cuando te diste cuenta de eso, eres uno con Cristo. Y así es como Dios te ve, y Dios nunca más te ve fuera de Cristo. Amén. Y va a ser así para siempre. Así que ahora que estás en Cristo, amén, la muerte está detrás de ti, el juicio está detrás de ti. Amén. Tu naturaleza pecaminosa que ama pecar está muerta y desaparecida en lo que respecta a la fe, en lo que respecta a Dios, pero no para la experiencia. Para la experiencia parece estar viva. Lo entiendo. Pero debemos caminar por la fe y no por la vista. Amén. No solo eso, solo entonces, fíjate, regresemos a ese versículo otra vez. Antes de mirar este versículo, en el versículo 11, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora mire este versículo. El siguiente versículo que viene después del versículo 11 dice, por tanto, gracias al versículo 11, por tanto, siempre que encuentras un por tanto, averigua por qué está ahí. Es debido al versículo 11. A la luz del versículo 11, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Ahora, mucha gente quiere saltarse este versículo sin mirar el contexto. Son muy rápidos para introducir los imperativos sin mirar a los indicadores. Son los indicadores los que te dan el poder y la postura correcta para llevar a cabo los imperativos. Ahora permíteme compartir esto. Por tanto, no reine el pecado. Viene justo después de que te hayas dado cuenta, amén, como una revelación. Verdaderamente así es como me ve Dios, muerto al pecado, vivo en la vida de resurrección en Cristo. Incluso la muerte está detrás de mí y yo estoy vivo para Dios para siempre. Amén. Alabado sea el Señor. Una vez que te des cuenta de eso, por tanto, no reine el pecado. Entonces tendrás el poder de no dejar que el pecado reine. No puedes llegar a esa parte hasta que sepas esto primero. Amén. No puedes considerarte muerto al pecado a menos que sepas cómo Cristo murió al pecado de una vez por todas. Amén. Alabado sea el Señor. Así que esto es muy emocionante. Después llegamos a los versículos. Ahora, cuando bajamos, ¿no saben ustedes, versículo 16, que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Ahora muchas veces, cuando leemos este versículo, la idea es esta. Bien, de ahora en adelante está bien, así es como se enseña. De ahora en adelante tienes que enfocarte en esto. No peques, ¿de acuerdo? Trata de no pecar porque el pecado causará que la muerte venga. Bien, y obedece. Obedece. Ahora bien, si eso es cierto, si todo está hablando de nuestro pecado y de nuestra obediencia, observe esto. Haz lo mejor que puedas para obedecer, porque cuando obedeces, obedeces para la justicia. Ahora tenemos un problema. Estamos diciendo que es nuestra obediencia la que produce justicia. No hay otra manera de leer eso. Fíjate cuidadosamente, ¿bien? La palabra pecado hasta la muerte es pecado. Ais en griego. Hasta la muerte, obediencia. Ais para la justicia. Entonces, ¿de quién es el pecado? ¿De quién fue el pecado hasta la muerte? ¿Tu pecado o mi pecado? ¿O es el pecado de Adán? De la misma manera, ¿de quién es la obediencia? Obediencia para justicia. ¿Es nuestra obediencia la que nos causó ser justos? ¿Obediencia para la justicia? ¿O es la obediencia de Jesús la que nos da esta justicia? Ahora, para eso debemos mirar el capítulo antes de Romanos 6, porque 5 viene antes que 6. Entonces, en el capítulo anterior, capítulo 5, dice aquí, porque así como por la desobediencia de un hombre. Ahora, ¿de quién es la desobediencia de ese hombre? Adán. No es tu padre, no es tu abuelo, es Adán. Podrías decir que es el abuelo de tu tatarabuelo, ¿está bien? Es nuestro bisabuelo. El pecado de Adán que trajo la muerte a este mundo. Entonces, ese es el pecado de un hombre. El pecado de ese hombre, la desobediencia de ese hombre. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno. Ahora, ¿de quién es la obediencia de ese hombre? ¡Aleluya! Nuestro Señor glorioso.
Amén, el adorable. Alabado sea el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que no fue mi pecado lo que me hizo pecador. Nací un pecador. Fue el pecado de Adán lo que me hizo pecador. ¿Verdad? Peco porque soy pecador. No soy un pecador porque peco. El pecado de Adán me hizo pecador. Ahora, de la misma manera, la obediencia de Jesús me hizo justo. No soy justo porque yo obedezco. Yo obedezco porque soy justo. Amén. Y la conciencia de la justicia siempre hará que obedezcas, aún inconscientemente. Amén. Y una de las más grandes obediencias en el Nuevo Testamento es la obediencia a la fe. Amén. Creer correctamente. Lo que estoy compartiendo aquí es todo acerca de creer correctamente. Ahora, la obediencia de quien te hizo justo basado en este verso. Amén. Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Alaba el nombre de Jesús. Así que, regresando a Romanos 6, bien, mira de nuevo el versículo 16. ¿No saben ustedes, versículo 16, que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia? El siguiente versículo, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Ahora, aquí es donde mucha gente, ¿sabes?, se encuentran en problemas cuando malinterpretan este versículo, habiendo sido libertados del pecado, y están pensando, vendrá un tiempo que estaré completamente libre de todo acto pecaminoso, y están pensando en términos de realizar el pecado, hacer el pecado, me liberaré de todo eso. Ahora, amigo mío, escucha, este versículo aquí, habiendo sido libertados del pecado, no es el verbo pecado, no es hamartano, es el sustantivo hamartía, eres liberado de esa condición de pecado. Ahora estás en la condición de justicia ante Dios. Amén. Y así es como Dios te ve. Así como una vez fuiste siervo del pecado, ¿verdad? Ahora, vamos a juntar todo el versículo. Fíjate en el versículo 16. ¿Qué siervo eres? Él te está diciendo, cuando se presentan como esclavos a alguien, se refiere a una persona, ¿cierto? ¿Cierto? Decide a quién quieres obedecer. Y la obediencia aquí es la obediencia de la enseñanza. Voy a demostrártelo en un momento. Son esclavos de aquel a quien obedecen. ¿Crees que sigues estando en el viejo Adán, cuyo pecado hasta la muerte te ha traído a esta condición? ¿O crees que la obediencia de Jesús te ha hecho justo? ¿A qué hombre le creerás? ¿El primer hombre, Adán? ¿O el segundo, Adán, el Señor Jesucristo? Amén. El último hombre. Alabado sea Dios. Si le crees, su obediencia me hizo justo. Entonces, amigo, estás creyendo en el Evangelio de Jesucristo y estás creyendo en la verdad. Alabado sea el Señor. Así que, amigo, tenlo por seguro. Hay personas que tienen más fe en lo que hizo Adán. Cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen. Si te fijas, todo se trata de enseñar. Esta obediencia no se trata de... Incluso la palabra obediencia no es un verbo, es un sustantivo, y el contexto es muy claro, porque el siguiente versículo te dice, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, eras una vez, no más, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Por lo tanto, es una obediencia a la enseñanza, es creer correctamente. Si tú entregas esto a una persona bien, ya sea pecado hasta la muerte u obediencia para justicia, estás rindiéndote ante la enseñanza a la cual fuiste entregado. Me encanta. La palabra tipo de enseñanza es la palabra tupos, y la palabra tupos es la palabra tipo, y se utiliza para tener una especial, cómo verter un líquido dentro de cierta forma. ¿Está bien? Esa forma se llama tupos entre los griegos. Y entonces lo que sale de esa forma es la figura del mismo utensilio que deseas o la herramienta que deseas que saliera de ella, ya sea un arma de guerra o cualquier otro instrumento. Amén. Pablo está diciendo, este tipo de enseñanza, la enseñanza de la gracia de Dios, a la que ustedes fueron entregados, una vez que crees en ella, te va a formar. Amén. Va a formar tu vida. Amén. Lo reflejarás. Aleluya. Mostrarás sus partes. Amén. Aleluya. Así que, amigo,
Todo se trata de enseñar. ¿A qué clase de enseñanza te someterás? ¿Te someterás al hecho de que todavía eres el pecado de Adán que trajo la muerte a tu vida? ¿Es eso a lo que te sometes? Entonces estás en esencia, estás diciendo que todavía estás aquí. Pero no, amigo, eras siervo del pecado. Estabas en la prisión llamada pecado, que no importaba cuántas cosas buenas hicieras. No importa qué tan justo intentas llegar a ser. Todavía estabas atrapado en esa prisión del pecado donde Dios no te ve como nada más que un pecador. Nada de lo que hagas puede deshacer tu posición como pecador. Pero ahora, alabado sea Dios, Jesús ha venido. Él murió en la cruz por nuestros pecados y también como nosotros, y resucitó. Siento que no he compartido todo lo que el Señor me ha comisionado a compartir con todos ustedes en este mensaje. La última vez que prediqué fue hace 2 semanas y compartí que era solo el comienzo del sermón. Quiero continuar con eso, ¿de acuerdo? Veamos este versículo en 2 de Corintios capítulo 6. Porque dice, Dios está hablando aquí, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. Entonces, en el tiempo del favor, Dios te escuchó. En el día de la salvación, Él dice que te ayudó. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Nota el énfasis, ahora. Ahora es el tiempo del favor de Dios. Ahora es el día de salvación. Ahora, esta palabra aquí, en el tiempo aceptable, te he oído. El tiempo allí es kairos. Y kairos no es solo el uso normal del tiempo. Eso es cronos, cronología, cronológico. ¿Cierto? Cronos es la palabra simple que usamos para el tiempo. Pero kairos es un tiempo estacional, un tiempo de oportunidad. Entonces, en este kairos aceptable, y la palabra aceptable aquí es dectos, y dectos es usado por el Señor Jesús. Recuerden, claro que Él habló en hebreo y arameo. Me refiero al griego de lo que dijo en su ciudad natal de Nazaret, cuando leyó el paisaje de Isaías, y Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar el año aceptable del Señor. Y la palabra año aceptable del Señor en esta traducción es la palabra dectos. Él ha venido a predicar el año de los favores gratuitos de Dios. Pero si lees Isaías, de donde él tomó la cita, en realidad continúa diciendo, para predicar el año aceptable del Señor, el día de venganza del Dios nuestro. Pero la Biblia dice, justo después de que Jesús dijo, predicar el año agradable del Señor, Jesús cerró el libro o enrolló el libro. No pasó al día de venganza. ¿Por qué? Porque pasarían 2000 años antes de que llegara el día de la venganza. Y somos el pueblo de los últimos tiempos. Y todavía estamos en el año aceptable, el año del dectos de Dios, donde abundan los favores gratuitos de Dios. Disfruta de los favores gratuitos de Dios. No tengas esta conciencia. Si fallo, lo que le pasó a David, lo que les pasó a estas personas en el Antiguo Testamento, me puede pasar a mí. Amigo, David estaba bajo una dispensación diferente. Dios no te castigará de esa manera. Escucha atentamente. Hoy hay disciplina, pero no hay castigo. Todo castigo fue terminado en la cruz. Jesús llevó tus pecados y mis pecados y fue castigado en nuestro lugar. Recuerda eso, ¿de acuerdo? Así que aquí dice, en tiempo aceptable te he oído. Entonces, este tiempo de favor es maravilloso porque esta palabra oído es en realidad oír con favor. Eso significa que Dios te responderá. Es una oración que Dios responderá. Te escuché. Amén. La gente a veces siente que cuando están orando, Dios no los está escuchando. Dios dice, no, en este tiempo agradable te he escuchado. Te he oído. Y escucha con favor. Y una traducción dice, conceder la petición de alguien. Esa es la palabra griega allí para escuchado. Es una forma intensificada de la palabra escuchar. Significa conceder tu solicitud. Amén. Y luego aquí dice, en el día de salvación te he socorrido. Así que no solo es un tiempo de favor, sino que el día de la salvación te ayudé. Si tan solo pudiéramos tener el tiempo del favor de Dios y el día de la salvación donde abunde su ayuda. Y sabes que su ayuda es sobrenatural, lo que significa que si estás enfermo, su ayuda será sanidad sobrenatural. Significa que si necesitas un gran avance en cualquier área, su ayuda será sobrenatural en esa área.
Si necesitas una transformación de hábitos que te resultan muy difíciles de romper, la ayuda que recibas del Señor será una ayuda sobrenatural, medios sobrenaturales más allá de tus habilidades naturales. Amén. Y se encuentra en el día de la salvación. Entonces, invariablemente tienes personas. De hecho, esta es una cita de Isaías, quien profetizó esto. Notas que está entre comillas porque es una cita de Isaías. Y lo que Pablo está diciendo por el Espíritu cuando escribió esto es que ese día de salvación, ese tiempo del favor de Dios, donde Dios escucha con favor y donde Dios concede la petición, y también donde Dios imparte su favor sobrenatural y su intervención sobrenatural para librarte del problema. Amén. De todas las maldiciones. Amén. Escrito en el libro de la ley, donde Dios te rescata de toda enfermedad y dolencia. Bueno, esa ayuda, que te escuche y conceda peticiones, está ahora sobre nosotros. La Biblia dice, he aquí ahora el tiempo aceptable de Dios. He aquí el día de salvación. Ahora. Nun, la palabra nun en griego. Ahora. Ahora es el momento del favor de Dios. Lo que solía ser una temporada, de Kairos, ahora es. Dije ahora. Ahora es nuestro ahora, nuestra realidad siempre presente. Amigo, ahora estás en el momento Kairos. Cada momento es un momento Kairos. Pero el problema es que no podemos disfrutarlo si estamos viviendo en el futuro. Y vivir en el futuro muchas veces significa que te estás preocupando. ¿Qué tal si esto pasa? ¿Qué tal si eso no funciona? ¿Qué tal si estos síntomas en mi cuerpo son algo más siniestro? ¿Sabes? Pero escucha, amigo, vive en el ahora, vive en el ahora. Amén. Entonces, tu mente está jugando todo tipo de juegos diciendo, esto podría ser aquello en el futuro y todo eso, pero ¿estás disfrutando de tu vida ahora? ¿Por qué no disfrutas de tu vida ahora? Amén. Pase lo que pase en el futuro, voy a disfrutar de mi vida ahora, incluso si hay algo siniestro que podría pasar y todo eso. Dios me librará de eso, pero ahora estoy saludable, ahora todavía estoy respirando, ahora. Amén. Estoy vivo y voy a vivir en el ahora. Alabado sea el Señor, amén. Entonces, si vives en el ahora, Dios dice que la verdad del tiempo de su favor estará allí en tu ahora. De hecho, esto es lo que la Biblia nos enseña acerca de la fe. La fe es ahora. En realidad, la definición de fe se encuentra en Hebreos 11, versículo 1. Dice, es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no se siente, no se toca. Tiene que ver con los 5 sentidos. Bueno, no son esas cosas. ¿De acuerdo? No está en esas cosas vistas. De hecho, la gente ahora está preocupada y llena de ansiedad por lo que ve. Ellos ven en las redes sociales, ven en las noticias y en todo el mundo, pero no están viviendo por fe. Ahora, la fe no es pretender que existe. No, la fe es una realidad que va más allá de tu visión. Amén. Como todo lo que nos rodea en este momento, hay ondas de radio. Solo porque no puedo verlas no significa que no estén allí. Son reales. No solo ondas de radio, ondas de televisión y las ondas de internet y la conexión inalámbrica. Todas las ondas que nos rodean son reales, aunque no podemos verlas. De hecho, Jesús nos enseñó a orar así. Inmediatamente después de maldecir a la higuera, al siguiente día vieron que la higuera se secó desde las raíces, y Pedro, acordándose, dijo al Señor, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús estaba sintiendo vengativo contra la higuera que no dio fruto. No, él intentaba ilustrar la fe. Estaba enseñando a sus discípulos la fe, cómo opera la fe. Entonces respondió Jesús, cualquiera que diga al monte, quítate y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino que cree que las cosas que dice sucederán. No las cosas que ve, las cosas que dice, aunque sean contrarias a las pruebas y lo que sientes en tu cuerpo. Tú hablas primero, y luego Él dice, Él tendrá todo lo que Él diga. Entonces Jesús dijo esto. Por eso les digo, todo lo que estén pidiendo en oración, crean que ya han recibido y lo obtendrán. Ahora nota esto una vez más. Esta es la clave para la oración contestada. Todo lo que estén pidiendo en oración, crean. No creas ni antes ni después. Cree cuando ores. ¿Creer qué? Cree que los recibes. Y la palabra creer está en tiempo presente en griego. Cree ahora. Cree que los has recibido. Tú lo has recibido.
Cree ahora que los has recibido y los tendrás. Y los tendrás. Eso es en tiempo futuro, los tendrás. Así que cree ahora que lo tienes y lo tendrás. ¿Lo entendiste? Cree ahora que lo obtienes cuando oras, por lo que sea que estás orando por sanación, sin importar el dolor que sientas, sin importar los síntomas que todavía notas en tu cuerpo. Dios te dice que creas que lo has recibido. Él no dijo, siente que lo has recibido. Él dice, cree, cree. Cree que los recibes y los tendrás. Cree que los recibes y los tendrás en tu futuro. Cree ahora que los recibes. Ahora es la parte importante. Cuando estés orando, lo que sea que estés orando, cree que lo recibes y lo tendrás. Así que tendrás se basa en creer que lo recibes. Creer que lo recibes está en el reino de lo invisible. Es un reino invisible, no puedes verlo. Y cree que lo recibes y lo tendrás. Está en el reino visible, se manifestará. Puede tomar un día o una semana o un mes, se manifestará. Y muchas veces, especialmente para la sanidad, puede manifestarse 30 por 1, 60 por 1 y luego a 100 por 1. No te rindas, alabado sea el Señor, cree. Y si te preguntan, ¿estás bien? Dirás, estoy bien. Todavía te ves mal y tienes los síntomas, estoy bien. Alabado sea el Señor, por sus llagas fuimos sanados. Sanado, tiempo pasado, fuimos sanados. Es algo que ya se hizo. Jesús dijo algo muy interesante que me desconcertó por mucho tiempo, hasta que entendí esto. Y este versículo lo menciona el Señor en algunas enseñanzas, como cuando enseñó sobre la parábola de los talentos. Mencionó este versículo, compartió este versículo. Y luego, cuando habló sobre el sembrador y la semilla, también mencionó este versículo. Y si podemos penetrar en las perlas de revelación que el Señor tiene para nosotros, va a cambiar nuestra vida, como cambió la mía cuando busqué al Señor con respecto a este versículo, porque es como un misterio. Mira este versículo. Mateo 25. El Señor dijo, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Solía desconcertarme. A todos los que tienen, se les dará más. Ahora, me gusta más, les será dado. ¿Pero qué significa este tiene? A todo el que tiene. ¿Tiene qué? Él no te dice que tienes, pero Él dice, a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Ahora, no quiero que me pase eso. No quiero que lo que tengo me sea quitado. El Señor está diciendo, incluso lo que tiene, se le quitará si no lo tiene. Es como un misterio, y compartió esto también en la parábola del sembrador y la semilla. Pero si ves la traducción literal de Young, dice, porque a todo el que teniendo, y si buscas el griego allí, está en el tiempo presente, porque a todo el que teniendo, se le dará, y tendrá sobreabundancia, pero iseuo en griego, tendrá más que abundancia. No solo abundancia, no solo más le será dado, como en la Reina Valera, pero dice, tendrá sobreabundancia, y el griego allí lo confirma. En otras palabras, a todo el que tiene se le dará, y él tendrá sobreabundancia. Y al que no teniendo, aún lo que tiene, se le quitará. En otras palabras, si dices, tengo, Dios está diciendo que te llegará más abundancia. Tú tendrás más sobreabundancia. Amén. Pero si dices que no lo tienes, incluso lo que tienes, eso significa que lo tienes. Incluso lo que tienes te será quitado. Vaya, en realidad esta persona lo tiene. No sabe que lo tiene. Está actuando como si no lo tuviera. Por eso, hasta lo que tiene, le es quitado. ¿Entienden el principio aquí? ¿Entiendes el principio aquí? Todo el que teniendo, el Señor dice que si dices que lo tienes, y la palabra tienes es el presente activo en el griego, lo que significa, dices, sí, lo tengo, lo tengo. El Señor dice que más abundancia vendrá para ti, más, tendrás más. Y el Señor dice, pero si dices, no lo tengo, porque yo no siento que lo tengo, no puedo verlo, no lo creo. ¿Está bien? Incluso lo que tienes, en realidad lo tienes. El Señor te ha respondido más de lo que crees. Lo tienes, pero estás esperando a sentirlo, ni siquiera sabes que lo tienes. Así que el Señor dice, aún lo que tienes te será quitado. No queremos que eso pase. Entonces, este es un principio de fe. De hecho, en el sembrador y la semilla,
Él lo dice así en Lucas 8, versículo 18. Miren, pues, cómo oyen. Es importante cuando escuchas la palabra de Dios, ¿cómo reaccionas a ella? Si escucho que fui sanado, la Biblia dice, por su llaga, las llagas que Jesús llevó sobre su espalda, por su llaga fui sanado. Y digo que lo tengo. La Biblia dice, más sanación viene hacia ti, más salud viene hacia ti. Pero aunque el Señor lo haya hecho por mí, por su llaga fui sanado. Si digo que no lo tengo, dice el Señor que hasta lo que tienes y lo que tengo es sanidad, comprada por sus llagas, por su sangre, por su cuerpo quebrantado. Incluso lo que tengo me será quitado. Sabes, en las cosas prácticas de la vida encuentro que podemos, incluso cuando predico sobre esto, tengo que verlo, porque todavía salgo de mi zona de flujo y entro en el futuro. Incluso los deportes dicen cosas como esta. Ese chico estaba en el flujo ayer. Tú sabes, por lo general cuando juega, no es así. Él está en el flujo, lo llaman flujo. Pero antes de eso hubo un tiempo, hace unas décadas, lo llamaban en la zona. Estabas en la zona. Ahora lo llaman en el flujo. Ese chico está en el flujo, pero solía ser estar en la zona. Pero antes de estar en la zona, ¿sabes cómo lo llamaban? Literalmente. Hace muchos años, ellos lo llamaban un estado de gracia. Un estado de gracia. Literalmente, un estado de gracia. Hijo de Dios, no estás bajo la ley. Por eso el pecado no tiene dominio sobre ti. No estás bajo la ley, bajo tu desempeño, bajo tu trabajo para Dios. ¿De acuerdo? Estás bajo la gracia. Dios está trabajando para ti. Es un flujo. Amén. Y la única forma de salir de la gracia es intentar esforzarse. Cuando te esfuerzas, frustras la gracia de Dios. La gracia de Dios es para que la tengas. Dios me está proveyendo ahora. La ley está orientada a la demanda, ¿verdad? No lo harás, no lo harás, no lo harás. Intentamos lo mejor posible no hacerlo. Y cuanto más tratamos de no hacerlo, más caemos en el pecado, porque la fuerza del pecado es la ley. Pero aquí la gracia en realidad está enfocada en la provisión. Suministro, Dios está supliendo, Dios está obrando en mi vida, Dios está obrando en mí ahora, Dios está obrando a través de mí ahora, y Dios está trabajando para mí y yo participo en ello, amén. Incluso mi oración es ver el flujo de lo que el Espíritu de Dios está haciendo, y yo participo en ese fluir, aleluya. Así que estás bajo la gracia, un estado de gracia, aleluya. Perpetuamente, siempre estás en estado de gracia, como en los deportes. Digo deportes porque se aplica a cada área de tu vida, ya sea que tengas una gran presentación la próxima semana o incluso necesitas hablar con alguien, algo que es un poco sensible al hablarlo, ¿verdad? Si lo piensas demasiado, si tratas de esforzarte tanto, te darás cuenta de que sales del estado de gracia, sales del flujo, sales de la zona. La gracia es un flujo. La unción es un flujo, ¿verdad? Por eso la unción está representada por el aceite en el Antiguo Testamento. El aceite te da flujo. Cuando tocas el aceite es un flujo, ¿verdad? La puerta está crujiendo. ¿Qué haces? Tú unges las bisagras con aceite. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay flujo. Amén. Gruñimos. Hacemos mucho ruido. Hemos estado poniendo mucho esfuerzo porque no hay aceite. Amén. Cuando hay aceite, las cosas fluyen. Alabado sea el Señor, amén. No quiero escuchar a un predicador seco, quiero escuchar a un predicador fluido. Seré ungido con aceite fresco. Aleluya. Alabado sea el Señor, gracias Jesús. Aleluya. Amigo, mantente presente en el ahora. Ahora es donde está. Ahora, mira este versículo. Para terminar, quiero compartirte algo que creo. Saben que me gusta dejar tarea, amén. Y la tarea no es tarea. Creo que deberíamos llamarlo gracia para casa. Aleluya. Flujo para casa. Amén. Hogar, gracia, hogar, flujo. Alabado sea el Señor. La próxima semana haz esto. Mateo 6, versículo 34. Jesús dijo, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. La Biblia Message, me encanta esta. Presta toda tu atención a lo que Dios está haciendo ahora mismo. Y no te preocupes por lo que puede o no puede suceder mañana. Dios te ayudará a lidiar con cualquier cosa difícil que surja cuando llegue el momento. Me encanta.
¿Ves eso? Presta toda tu atención a lo que Dios está haciendo en este momento. No te preocupes por lo que puede o no suceder mañana. Dios te ayudará a lidiar con cualquier cosa difícil que surja cuando llegue el momento. Entonces dices, necesito preocuparme por el futuro porque necesito estar preparado. Aquellos que fallan en planificar, planifican para fallar. Necesito estar preparado, pero amigo, tu mentalidad es por miedo, porque estás diciendo que a menos que me prepare, fallaré cuando llegue el momento, no si estás preocupado. Puedes planificar sin preocupaciones, ¿de acuerdo? No estoy hablando de planear cosas que sean legítimas, ¿de acuerdo? Hablo de cosas que solo estás proyectando, tratando de prepararte en exceso, pensando demasiado en el futuro. Entonces estás preocupado por el futuro, pero necesitas saber esto, que cuando llegue el futuro habrá gracia para tu futuro. Amén. Así que vive en el ahora. Alabado sea el Señor. Ahora quiero terminar leyendo todo el pasaje anterior a este. Jesús dice, si Dios presta tanta atención a la apariencia de las flores silvestres, la mayoría que ni siquiera se ven, ¿no crees que te atenderá? ¿Se enorgullecerá de ti? ¿Hará lo mejor que puede para ti? Lo que estoy tratando de hacer aquí es que te relajes, que no estés tan preocupado con recibir, para que puedas responder a la dádiva de Dios. Eso es gracia. La gracia es Dios dando. La gracia es la provisión de Dios, para que puedas responder a la provisión de Dios. Amén. La gente que no conoce a Dios y su forma de obrar se queja por estas cosas, pero tú conoces a Dios y cómo obra. Empapa tu vida en la realidad de Dios, la iniciativa de Dios, las provisiones de Dios. No te preocupes por perderte algo. Encontrarás que todas tus preocupaciones humanas cotidianas serán satisfechas. Pon toda tu atención en lo que Dios está haciendo. ¿Qué? ¿Cuándo? Ahora mismo. Lo que Dios está haciendo ahora mismo en tu relación cuando hables con tu cónyuge.